Portera humilde, que heredó 40 propiedades y nadie lo sabía. Quiero pedirte algo muy sencillo. Si estas historias que compartimos aquí en Sydney te tocan, te hacen pensar, o simplemente te acompañan, por favor, suscríbete al canal. Y, si te nace, déjale un like. Significa mucho, más de lo que imaginas. Ahora sí, vamos a ello. El sonido del primer rayo de sol colándose por la ventana de la portería era, para mí, el despertador más fiel. No necesitaba alarmas ruidosas. Eran las 5:30, invariablemente. El amanecer se colaba tímido, tiñendo el pequeño espacio con una luz grisácea que prometía un nuevo día. Mi colchón, ya viejo, tenía la forma exacta de mi cuerpo, un molde perfecto de mis noches de sueño ligero. Me levantaba sin hacer ruido, cuidando de no despertar a mi marido, que roncaba suavemente en la habitación contigua. Para él, la vida empezaba 1 hora más tarde. Para mí, empezaba en ese silencio espeso, casi sagrado, donde solo se escuchaba el murmullo de la nevera y, a veces, el goteo persistente de la canilla de la cocina que prometía arreglar cuando tuviera un hueco que, en 20 años, nunca había llegado. Mi ritual matutino era tan inmutable como las estaciones. Calentaba el agua en una pava de metal abollada, preparaba el mate para mi marido, siempre amargo, con la hierba justa y me hacía mi café con leche, el único lujo que me permitía antes de que el edificio despertara. Sentada en la mesita de la cocina, frente a la ventana que daba al patio interior, observaba las fachadas silenciosas, las persianas bajadas, como si el sueño de los vecinos aún protegiera sus vidas del mundo exterior. Y, de alguna forma, protegiera la mía también, permitiéndome un breve respiro antes de convertirme en lo que esperaban de mí. Ser la portera del edificio de la calle Arévalo no era solo un trabajo, era una identidad, era mi nombre, mi apellido, era la señora Elena, o, más comúnmente, la portera. 20 años viviendo en ese pequeño departamento en la planta baja, con el ir y venir constante de residentes que subían y bajaban, ajenos a la vida que se cocinaba detrás de la puerta de madera. Mi rutina estaba marcada por los horarios de ellos, el reparto de los diarios antes de las 7, la limpieza del portal antes de que saliera el primer vecino apurado, recoger la correspondencia, recibir los paquetes, regar las plantas del patio, y estar, siempre, disponible para cualquier consulta, cualquier llave, olvidada, cualquier pequeño favor. Recuerdo una mañana, la señora Lombardi, del cuarto barrio, se cruzó conmigo en el portal. Yo acababa de terminar de fregar el suelo, que brillaba, y ella bajaba con su perro caniche, diminuto y ruidoso. Buenos días, Elena, dijo, sin mirarme realmente, con esa sonrisa de circunstancias que no llega a los ojos. Luego, se agachó para acariciar a su perro. Mi amor, ten cuidado, el suelo está mojado, no te vayas a resbalar. No era una preocupación por mí, ni por mi trabajo. Era una preocupación por la pata de su perro, que por supuesto, no iba a resbalar en un suelo que yo acababa de secar con esmero. Ese pequeño gesto, esa omisión, se repetía en 1000 formas distintas cada día, en la manera en que dejaban la basura justo al lado del cesto en lugar de dentro, en el tono condescendiente al pedirme algo que era parte de mi trabajo, o en la prisa con la que cortaban una conversación, como si mi tiempo no valiera nada. Eran microhumillaciones silenciosas, invisibles para ellos, pero que en mí calaban hondo. No hablaba de estas cosas con mi marido. Él tenía su propio mundo en la carpintería y no entendía estas sutilezas. Para él, si alguien no te gritaba o te insultaba, no había problema. Son gente bien, Elena. Es su forma de ser, me decía, encogiéndose de hombros. Pero yo sabía que no era así. Era la forma en que te recordaban tu lugar. Y mi lugar, según ellos, era el de alguien que vivía para servir,
que no tenía una vida más allá de esas paredes, ni pensamientos propios, ni sentimientos que pudieran ser heridos por una mirada esquiva o una palabra a medias. Yo sonreía, asentía, y guardaba todo eso en el rincón más recóndito de mi mente. Allí, en ese espacio íntimo, construía mi propio mundo, lejos de sus juicios y de sus vidas aparentemente perfectas. Y en ese mundo, aunque ellos no lo supieran, yo tenía otros planes. Planes que, por ahora, solo existían en la quietud de mis madrugadas. Nadie te prepara para el peso que tiene un secreto. Uno imagina que guardar algo así es emocionante, como tener unas bajo la manga en una partida de cartas, pero la realidad es mucho más física. Es un nudo en la boca del estómago que se aprieta cada vez que alguien te pregunta, ¿qué tal todo? Y tú respondes tirando, cuando en realidad, tu vida ya no tiene nada que ver con la de ellos. La herencia no había caído del cielo como una lotería, no fue suerte ciega, fue el resultado de una relación humana que nadie más quiso cultivar. Don Anselmo, un anciano huraño, sin hijos, sin familia, que vivió sus últimos 10 años en un edificio viejo de San Telmo donde yo limpiaba antes de venir a esta portería con mi marido. Mientras otros lo evitaban por su mal genio y su olor a tabaco rancio, yo le hacía la compra, le escuchaba despotricar contra el gobierno y, cuando enfermó, fui la única que le sostuvo la mano en el hospital. Nunca esperé nada, lo hacía porque mi madre me enseñó que a los viejos no se les abandona. Cuando murió, hace ya 2 años, el abogado me citó. Yo pensé que me habría dejado algún mueble viejo o quizás un poco de dinero para agradecer los cuidados. Cuando el notario leyó el testamento, tuve que pedirle que parara. 40 unidades funcionales, dijo, 40 departamentos, locales, cocheras, un imperio de ladrillo y cemento acumulado por un hombre que vestía la misma chaqueta de lana durante 20 inviernos. Yo, Elena, la portera que contaba las monedas para comprar el pan, era ahora dueña de media manzana en la capital. Y sin embargo, allí estaba yo, a las 10 de la mañana de un martes cualquiera, fregando el bronce de la puerta de entrada del edificio de la calle Arévalo, con el olor a lustrametales impregnado en las manos. Ese día en particular, el señor Gutiérrez, el administrador del consorcio, vino a hacer su visita mensual. Gutiérrez es un hombre bajo, calvo, que compensa su falta de estatura con un tono de voz innecesariamente alto y una arrogancia que llena cualquier habitación. Se paró frente a la portería, revisando con una mueca de disgusto el libro de gastos que yo le presentaba religiosamente. Elena, dijo, arrastrando las vocales, sin levantar la vista del papel, veo aquí que compraste 3 botellas de lavandina de la marca Premium. ¿Cuántas veces te he dicho que compremos la genérica? El consorcio no está para tirar manteca al techo. Sentí el calor subirme al cuello. No era por la lavandina, era por el tono. Ese tono pedagógico, como si le explicara a un niño lento que el fuego quema. Señor Gutiérrez, la genérica viene aguada, tengo que usar el doble para que desinfecte bien. Al final sale más caro, intenté explicar, manteniendo la vista en sus zapatos, que necesitaban una lustrada urgente. No me discutas, Elena, yo administro números, vos limpiás. Zapatero a tus zapatos. La próxima vez, consultame antes de tomar decisiones ejecutivas, hizo las comillas con los dedos, una sonrisa burlona asomando bajo su bigote. Me mordí la lengua, la mordí tan fuerte que sentí el gusto metálico de la sangre. Lo que Gutiérrez no sabía era que esa misma mañana, antes de que él se despertara, yo había autorizado por teléfono la impermeabilización completa de una terraza en uno de mis edificios, una obra que costaba más de lo que él ganaba en 6 meses. Podría haber comprado su departamento, el de la señora Lombardi y el local de abajo, y aún me sobraría para despedirlo a él, pero no dije nada, bajé la cabeza y murmuré un sí, señor. Disculpe. Él se marchó satisfecho, sintiéndose el capitán del barco,
dejándome allí con la humillación ardiendo en el pecho. Entré en mi pequeño departamento y me encerré en el baño. Me miré al espejo, el delantal azul gastado, el pelo recogido en un rodete práctico pero sin gracia, las manos enrojecidas por los químicos. ¿Quién era yo realmente? ¿La millonaria que gestionaba un patrimonio en las sombras o la sirvienta que se dejaba regañar por 3 pesos de lavandina? El problema más grande no era Gutiérrez. El problema era Roberto, mi marido. Él estaba sentado en la cocina cuando salí del baño, afilando un formón con esa paciencia infinita que tienen los carpinteros. ¿Te gritó otra vez ese imbécil?, preguntó sin mirarme, concentrado en el filo de la herramienta. Lo de siempre, Roberto, la lavandina. Un día de estos le voy a meter la lavandina por donde no le da el sol, dijo, y se rió de su propia ocurrencia, pero su risa era cansada. Roberto es un hombre bueno, de principios rígidos. Para él, el dinero que no se gana con el sudor de la frente es dinero sucio. Siempre ha dicho que los ricos son gente podrida por dentro, que pierden la esencia. Nosotros somos pobres, Elena, pero dormimos tranquilos, me repite siempre que las cuentas aprietan a fin de mes. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo podía decirle que nuestra pobreza era ahora una mentira? Una pantomima que yo sostenía por miedo, miedo a que dejara de ser él, miedo a que el dinero nos rompiera, a que él se sintiera menos hombre porque su mujer había heredado una fortuna de otro, o peor, que se volviera como esos a los que tanto criticaba. Así que mentía. Mentía cada vez que escondía los extractos bancarios debajo de las toallas del armario. Mentía cada vez que salía a la farmacia y en realidad me reunía con el contador en un café a 10 cuadras, con gafas de sol y un pañuelo en la cabeza como si fuera una criminal. Esa tarde, el teléfono fijo de la portería sonó. Era de la inmobiliaria que gestionaba mis alquileres. Normalmente me llamaban al móvil prepago que tenía escondido, pero esta vez, por algún error, llamaron al fijo. «¿Hablo con la señora Elena?», dijo una voz joven y entusiasta. «Le llamo por la venta del local de la avenida Santa Fe. Tenemos una oferta superior a la tasación». Mi corazón se detuvo. Roberto estaba a 2 metros, buscando algo en la heladera. «Se equivoca de número», dije seca, con la voz temblorosa. «Aquí no vive nadie con propiedades. Soy la portera». Colgué de golpe, sintiendo que las piernas me fallaban. Roberto se giró, con una manzana en la mano. «¿Quién era?» «Vieja, estás pálida». «Nada», atiné a decir, apoyándome en la mesa. «Vendedores. Querían venderme un plan de ahorro para un auto». «¡Qué pesados son!». Roberto negó con la cabeza y mordió la manzana. «Ladrones. Todos quieren sacarte lo poco que tenés». Me di la vuelta hacia la pileta para que no viera mis ojos llenos de lágrimas. La mentira se estaba volviendo insostenible, una bola de nieve que crecía día a día, amenazando con aplastarnos a los dos. Y lo peor es que, en el fondo, empezaba a sentir un desprecio oscuro, no por Gutiérrez ni por los vecinos, sino por esa vida pequeña que yo misma me obligaba a vivir. La mentira tiene patas cortas, dicen, pero la mía corría maratones. Se había convertido en una sombra que me acompañaba a todas partes, incluso cuando estaba a solas con Roberto. Lo veía envejecer a mi lado, sumando arrugas alrededor de los ojos y callos en las manos, mientras yo acumulaba ceros en una cuenta bancaria que no me atrevía a tocar. La culpa se sentía como una piedra en el zapato, pequeña, molesta, y capaz de convertir cada paso en un suplicio. Esa semana, el invierno golpeó con fuerza. El frío en la portería era húmedo, de esos que se te meten en los huesos y no salen con nada. Roberto llegó una tarde arrastrando la pierna derecha. Intentó disimularlo, como siempre, haciéndose el fuerte mientras colgaba su chaqueta de trabajo. Un mal movimiento cargando unos tablones, nada grave, dijo, pero vi cómo apretaba la mandíbula al sentarse. Esa noche lo escuché gemir en sueños. Al día siguiente,
Apenas pudo levantarse. Necesitaba un médico, un buen especialista, quizá una resonancia. En el sistema público le daban turno para dentro de 3 meses. 3 meses aguantando, pensé mientras le frotaba una pomada barata que olía a mentol y resignación. Tenía el dinero suficiente para pagarle el mejor traumatólogo de la ciudad, para que lo operaran mañana mismo en una clínica privada con habitación individual y sábanas de hilo. Podía comprar la clínica si quisiera, pero no podía hacerlo, no sin explicar de dónde salía el dinero, no sin destruir la imagen que él tenía de nosotros, de nuestra lucha compartida, de nuestra dignidad obrera. Ya se me pasará, vieja, es el frío, me dijo, tomándome la mano con sus dedos ásperos. No gastes en remedios caros. Me sentí miserable, la mujer más rica del barrio y la esposa más inútil del mundo. Lloré en la ducha, bajo el chorro de agua caliente, para que él no me oyera sollozar. El golpe de gracia, sin embargo, no vino de la salud de Roberto, sino de la reunión de consorcio anual. Siempre se hacía en el hall de entrada, que era frío y tenía una acústica terrible. Mi obligación era preparar el café, disponer las sillas plegables y quedarme en un rincón, invisible pero presente, por si necesitaban algo, o, más comúnmente, para ser el blanco de las quejas en tercera persona, como si yo fuera un mueble más. Esa noche bajaron todos, la señora Lombardi con su abrigo de piel sintética, el señor Gutiérrez con su carpeta llena de gráficos incomprensibles, y el resto de los propietarios, con caras de cansancio y ganas de terminar rápido. Yo servía el café con la cabeza gacha. El gasto en productos de limpieza se ha disparado, empezó Gutiérrez, mirándome de reojo, y no hablemos de las horas extras. Estamos pagando por un servicio que, sinceramente, deja mucho que desear. El otro día sexta una mancha en el espejo del ascensor que estuvo ahí 2 días. 2 días. Señores, un murmullo de desaprobación recorrió la sala improvisada. Nadie preguntó si yo había estado enferma, o si había estado ayudando a mi marido que apenas podía caminar. Solo importaba la mancha. Quizás deberíamos reconsiderar el tema de la vivienda, sugirió uno del 5º piso, un hombre joven que acababa de mudarse. Muchas porterías ahora se alquilan y se contrata una empresa de limpieza externa. Es más eficiente. Sacaríamos una buena renta de ese departamento de planta baja. Sentí un frío helado en el estómago. Estaban hablando de mi casa, de mi hogar de 20 años, del único lugar que Roberto sentía como propio. Es una posibilidad, asintió Gutiérrez, anotando algo en su libreta. Elena y su marido ya están grandes. Quizás el edificio necesita sangre nueva, o al menos, reducir costos. Si Elena renuncia a la vivienda, podríamos bajar las expensas un 15%. Todos asintieron. Un 15%. Eso valía mi vida para ellos. Un descuento en la factura mensual. Yo estaba de pie junto a la columna, con la bandeja de plástico en las manos. Miré sus caras. No eran monstruos. Eran gente normal, preocupada por la inflación, por sus propios problemas. Pero su indiferencia era violenta. No me veían. Para ellos, yo era un gasto, una línea en un Excel que se podía borrar. Y entonces, ocurrió algo dentro de mí. Fue un clic silencioso, como cuando se pasa la llave en una cerradura bien engrasada. Pensé en mis 40 propiedades. Pensé en el edificio de oficinas que había comprado el mes anterior a través de la sociedad anónima, un edificio donde probablemente trabajaba alguno de estos mismos vecinos. Pensé en el poder que tenía y que mantenía dormido por miedo. Elena, la voz de Gutiérrez me sacó de mis pensamientos. ¿Escuchaste? Vamos a votar si pasamos a un sistema de limpieza externa para el año que viene. Sería bueno que vayas pensando en tus opciones. Me miró esperando ver miedo. Esperando ver a la portera suplicando por su techo, pidiendo clemencia, ofreciéndose a trabajar más horas por menos dinero. Era la dinámica de siempre, el patrón aprieta, el obrero cede. Pero esta vez, mis manos no temblaron.
Levanté la vista. Por primera vez en 20 años, miré a Gutiérrez directamente a los ojos, no a sus zapatos, no a su corbata barata, a sus ojos acuosos y arrogantes. ¿Mis opciones? Repetí. Mi voz salió tranquila, extrañamente firme, resonando en el hall de mármol. Se hizo un silencio espeso. La señora Lombardi dejó la taza de café a medio camino de su boca. Roberto no estaba ahí para verlo, y quizás fue mejor así, porque en ese momento, la Elena sumisa, la Elena que ahorraba en la bandina y pedía perdón por existir, acababa de morir. Sí, tus opciones, dijo Gutiérrez, frunciendo el ceño, molesto por mi tono. Si decidimos rescindir el contrato, tendrás un mes para desalojar. Apreté la bandeja contra mi pecho. El corazón me latía desbocado, no por miedo, sino por una adrenalina nueva, embriagadora. La humillación había llenado el vaso, y el vaso acababa de desbordarse. No se preocupe por mis opciones, señor Gutiérrez, dije, y vi cómo la confusión empezaba a nublar su rostro. Preocúpese por las suyas. Di media vuelta y caminé hacia mi departamento. No esperé a que me despidieran, no esperé a que terminara la reunión. Cerré la puerta de la portería detrás de mí y el ruido de sus voces quedó amortiguado. Me apoyé contra la madera, respirando agitada. Roberto estaba en la cama, con dolor, mirando la televisión sin volumen. Me miró al entrar. ¿Ya terminó?, preguntó con voz débil. Lo miré sus manos gastadas, su rostro cansado de tanto luchar por nada. Miré las paredes descascaradas de ese departamento que nos querían quitar para ahorrarse unas monedas. No, Roberto, le dije, acercándome a la cama y sentándome a su lado. Le acaricié la frente. Estaba afiebrado. No terminó. Recién empieza. Esa noche no dormí. Saqué la caja de zapatos del fondo del armario donde guardaba las cartas viejas y debajo de todo, saqué la carpeta azul que el abogado me había entregado hacía 2 años. La puse sobre la mesa de la cocina. La abrí. Había llegado el momento, no de confesar, sino de actuar. Iba a comprar mi libertad, y si era necesario, iba a comprar su respeto, aunque fuera a la fuerza. Pero había un problema. Para salvar a Roberto de la calle y de la humillación, tenía que romperle el corazón con la verdad. O quizás había otra manera, una manera de jugar el juego sin que ellos supieran quién repartía las cartas. A la mañana siguiente, el teléfono del doctor Ferrari, mi abogado y administrador del fideicomiso, sonó a las 8 en punto. Él sabía que yo nunca llamaba a esa hora. Mi voz, por lo general titubeante cuando hablaba de negocios, sonó esa vez fría y cortante, como el filo del formón de Roberto. Doctor, dije, mientras miraba por la ventana como el camión de la basura se alejaba, los 2 departamentos del segundo piso que están en sucesión y el local comercial de la esquina que forma parte del consorcio, ¿siguen a la venta? Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida por el ruido de papeles moviéndose. Sí, Elena, llevan meses parados. El precio es alto para el mercado actual, pero la liquidez del fondo lo cubre sin problemas. ¿Por qué el interés repentino en tu propio edificio? Siempre dijiste que no querías mezclar las cosas. Cómprelos, hoy mismo, haga la oferta en efectivo, sin regatear un centavo, con la condición de que se firme ya, y quiero que la compra se haga a nombre de la Sociedad Inversiones San Telmo, la que nadie vincula conmigo. Elena, eso es mucho capital en un solo activo. Intentó advertirme. Hágalo, Ferrari. Y una cosa más, una vez que tengamos la titularidad, quiero que envíe una carta documento a la administración. La sociedad, como propietaria mayoritaria del porcentual del edificio, vota en contra de cualquier cambio en el personal de portería. Es más, exigimos una auditoría completa de la gestión de Gutiérrez de los últimos 5 años. Colgué antes de que pudiera responderme. El corazón me latía en la garganta, pero mis manos, extrañamente, ya no temblaban.
Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Roberto apenas se movía de la cama, dolorido y preocupado por nuestro futuro. Yo le preparaba sopas y le leía el diario, omitiendo las noticias inmobiliarias. Le dije que había sacado un préstamo pequeño en el banco, una ayuda para jubilados, para pagarle una consulta privada. Se resistió, por supuesto. Su orgullo herido era más difícil de curar que su espalda, pero el dolor acabó cediendo. Cuando el especialista lo vio y programó una cirugía láser para la semana siguiente, vi cómo los hombros de mi marido se relajaban por primera vez en meses. No preguntó mucho sobre los detalles del pago. A veces, la necesidad nos hace aceptar mentiras piadosas porque la verdad es demasiado pesada para cargarla. El verdadero espectáculo ocurrió una semana después. Yo estaba barriendo la vereda, como todas las mañanas, cuando Sexta llegara a Gutiérrez, pero no caminaba con su paso marcial habitual. Arrastraba los pies, pálido, con una carpeta bajo el brazo que parecía pesarle una tonelada. Se detuvo frente a mí. Yo no dejé de barrer. El sonido de las cerdas contra la baldosa era el único ruido en la calle. «Buenos días, Elena», dijo. Su voz había perdido ese timbre chillón de autoridad. Sonaba ronca, temerosa. Me detuve y me apoyé en la escoba. Lo miré. «Buenos días, señor Gutiérrez. ¿Alguna novedad sobre mis opciones?» Tragó saliva, se aflojó el nudo de la corbata. «Ha habido cambios. Un grupo inversor ha adquirido varias unidades. Tienen la mayoría ahora. Parece que valoran mucho la seguridad de tener a alguien de confianza viviendo en el edificio. Han vetado la propuesta de externalizar la limpieza». Una sonrisa imperceptible se dibujó en mis labios, no de alegría, sino de justicia. «¡Qué buena noticia!», dije, plana, sin emoción. «Entonces, ¿nos quedamos?» «Sí, se quedan», dijo rápido, mirando hacia los lados como si las paredes tuvieran oídos. «Y, Elena, sobre la auditoría, si vinieran a preguntar, usted sabe que siempre hemos hecho lo posible con el presupuesto, ¿verdad?» Ahí estaba, el miedo. El hombre que me había humillado por la lavandina ahora me pedía complicidad con la mirada, temblando ante unos dueños invisibles que él imaginaba como tiburones de las finanzas, sin saber que el tiburón estaba ahí mismo, con un delantal gastado y olor a lejía. «Yo siempre digo la verdad, señor Gutiérrez». «Siempre», respondí, y volví a mi barrido. Él entró al edificio casi corriendo. Nunca le conté a Roberto la verdad completa. No hacía falta. Él se operó, se recuperó y volvió a sus chapuzas en la carpintería, convencido de que la suerte nos había sonreído de casualidad o que Dios había apretado pero no ahorcado. Nuestra vida siguió igual en apariencia. Sigo levantándome a las 5:30. Sigo sacando la basura de la señora Lombardi, que sigue sin saludarme. Sigo fregando el suelo del hall, pero todo ha cambiado por dentro. Ahora, cuando la señora Lombardi pasa y me ignora, no siento humillación. La miro y pienso, si supieras que soy tu casera, que podría no renovarte el contrato del local de tu marido mañana mismo. Esa idea me da una paz extraña, un calorcito en el pecho que reemplaza a la angustia. El poder no está en el dinero que gastas, sino en el que tienes y no necesitas mostrar. A veces, por las tardes, me siento en la cocina con mi café con leche, mirando el patio interior de este edificio que, en los papeles, es prácticamente mío. Escucho los ruidos de los vecinos, sus discusiones, sus televisores, sus vidas aceleradas, y sonrío. Soy la portera, la sirvienta, la invisible, pero soy la dueña de su techo y la guardiana de sus secretos, mientras ellos ni siquiera sospechan el mío. Roberto entra en la cocina, con el mate en la mano, caminando bien, sin dolor. Me da un beso en la frente. «Qué tranquila estás hoy, vieja. ¿En qué pensás?» Lo miro a los ojos, esos ojos buenos que nunca han codiciado nada ajeno. «En nada, viejo. En que tenemos un techo y trabajo, con eso basta». Y por primera vez en mi vida,
Siento que es verdad. No necesito que ellos sepan quién soy. Yo sé quién soy, y ese silencio, que antes era mi cárcel, ahora es mi castillo. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.